Hola a todos, estamos otra vez aquí en el canal, en nuestro canal de debate, en el canal en el que nos estamos reuniendo durante esta cuarentena para hablar de nuestro deporte y vamos a retomar un poco el hilo inicial, el motivo por el que nos reunimos, el por qué empezamos con el primer capítulo, que es un poco hablar de la historia o el devenir de nuestro deporte, volviendo pues lo más lejos que podamos y que cada uno podamos alcanzar a los inicios. Eh, una de las quizás características que creo que todos los que hemos vivido un par de décadas de culturismo hemos ido notando es que ha ido evolucionando de alguna manera o cambiando la forma en la que la competición se veía desde el público. Es decir, a nivel afición, a nivel espectadores, a nivel masificación, a nivel cuánta gente podía traer nuestro deporte, cuánto trae ahora. Ahora trae solo a los competidores o trae sus familiares y amigos. Así que todo eso vamos un poco a orientar hoy la conversación por ahí. Entonces, para empezar, yo creo que testigos de las primeras competiciones en España, pues a lo mejor nos faltan aquí, pero sí con información cercana de lo primero que ocurrió aquí en España hace ya más de 50 años, pues tenemos a Carlos y a José, a los hermanos Ramos, que nos podrán un poco orientar. Así que quiera un poco empezar a hablar de las primeras que se hacían a escondidas, que se hacían en discotecas y que se hacían en cosas de ese estilo, ¿no? Empieza tú, José, si quieres, que tienes más No, años que yo. no, te dejo a ti que tú tienes más años. Venga, venga, no te vengas a guardar sobre cualquier tema para decir que eres más. Bueno, las Que no, competiciones, venga. pues para que os sirva un poco de orientación. Evidentemente hay gente en este colectivo que tiene más años de experiencia en eso que nosotros y que han vivido en los principios de todo, de todo, de todo, pero por edad y por el tiempo que llevamos en esto, quizás sí es verdad que de los que estamos aquí somos los que llevamos más años. Entonces son los que, como hemos visto, los inicios de todas las competiciones, o de casi todas. Las que a mí me tocaron más directamente fueron en Cataluña, las primeras competiciones en Cataluña, pues hombre, era una aventura. Tú te ibas por la mano, te enterabas por la revista Las Pesas o por alguien que estaba en un gimnasio. Básicamente eran campeonatos casi sociales. Y te enterabas de que había un campeonato, entonces tú el domingo te ibas por la mañana corriendo al gimnasio que te habían dicho, estabas toda la mañana en la puerta del gimnasio y no venía nadie, luego resulta que el organizador había cambiado a otro sitio que le iba mejor, te ibas al otro sitio, tampoco se hacía allí, eran las 12 de la mañana y tú seguías buscando el sitio, luego llegabas a un sitio donde, bueno, con un poco de suerte llegabas casi al final, porque tú no vivías en Barcelona, entonces te llegaban a los días todas contrapeadas y te pasabas la mañana, te volvías a tu casa frustrado, sin haber visto un campeonato, con la ilusión que te hacía, porque no había prácticamente campeonatos, y bueno, esa era una de las aventuras que tenía. Luego había algunos un poquito más formales y más, un campeonato de Barcelona o el gimnasio de Parra, que tenía un campeonato ya por sí él. Y bueno, ya sabías, al menos sabías el gimnasio, el día y la hora, y ahí te presentabas y lo veías. Esos eran los primeros inicios. De los primeros inicios en Barcelona, yo empiezo a recordar los Atenea, yo empiezo ya a recordar en Madrid los Francisco del Hierro, el Campeonato de Madrid, todos estos campeonatos que empezaron también un poquito a la vez, casi simultáneamente en nuestra época. Yo me acuerdo haber estado en la mili y haber ido a ver campeonatos como era la Olimpia de Salvador, que los hacía al principio en un gimnasio, luego en una sala de fiestas donde pillabas. En Cataluña hubo una época que los hacíamos en unas discotecas, el Pati Blau era famoso y ibas allí y era una discoteca. Y tú llegabas por la mañana, estaba cerrada, te ponías allí, y, bueno, te pasabas bomba, era, lo que había. Casi un festival, era una fiesta, no era un formato, si quieres, era lo que había, era más folclórico que... Y por supuesto la gente que iba allí, pues bueno, se dejaba las entrañas animando, gritando, era un circo. Pero era bonito, la verdad es esa. Y era una aventura, nunca sabías lo que ibas a encontrar, si lo ibas a encontrar. Era la experiencia mía También inicial, te voy a los decir una primeros cosa. pasos. ¿Mm? Te voy a decir una cosa. También, como deporte marginado que fuimos durante muchos años, nuestras competiciones también eran bastante marginales. Mm, Yo Bueno, estuve al viendo principio hubo una competición en la que fue la policía, porque creían que era un striptease. pero al margen ya, pues, viviendo sobre nuestras propias vivencias, eh, yo me acuerdo, como dice Carlos, haber ido ahí en Lesseps a un gimnasio, subir hasta un 10º piso, que había un gimnasio que no podía ser más grande que un piso 80 metros, si es que llegaba, ya hablo muy grande. Y ahí tenían puestas 4 pesas, 4 mancuernas, que era el gimnasio, entrabas allá y se hacía el campeonato y el público que estábamos viéndolo, pues a lo mejor eran 25 personas.
Pero es que la mayoría de gente de campeonatos tenían más o menos ese público entonces. Estoy hablando de los años finales de los años 70, o mediados de los años 70. No era tampoco la masividad. Yo la única vez que vi muchísima gente fue en el campeonato de Madrid, bueno, en concreto en Madrid, que sí que los campeonatos ya tenían un poquito más de solera, tanto campeonato de Madrid como campeonato de España, pero en Cataluña tardó un poquito más en que se empezase a ver público en los campeonatos. Me acuerdo haber competido en un campeonato TENEA, en el gimnasio TENEA, donde éramos 4, 5, 6 o 10 competidores y de público habían 4 personas. O sea que era diferente. Sí que es cierto que el público después, según va avanzando en esos años, era un público muy entregado. Un público que tenía muchas ganas de ver campeonatos y de disfrutar con los campeonatos. Y disfrutaban yéndolo. Y era gente que tú los veías. Y además, gente que los veías siempre en todos. Siempre en todos. Se iban y tenías ganas de que llegase un campeonato porque te reunías con los mismos. Y era una fiesta. Era una fiesta porque además hablabas, después ibas a comer, todos eran bastante ecuánimes con todos los competidores a la hora de juzgarlos. Podías estar escuchando lo mejor un campeonato, estaban juzgándolo detrás y estaban juzgándolo con el mismo criterio que lo estaban juzgando los jueces. O sea, era otro mundo, era otro tiempo, perdón. Era otro tiempo y se vivía de otra manera. ¿Qué es mejor lo de antes o lo de ahora? Esas comparaciones son odiosas. Existe. Ahora, que sí que es cierto que te puedo decir que se vivía mucho más, personalmente veo, antes que ahora. También, antes no había tantas categorías, con lo cual un campeonato duraba las finales 3 horas y media. Ahora las finales, porque hacemos semifinales y finales. Pues nada, todo junto. Si hiciésemos semifinales y finales, 2 días. Y lo estamos viendo. O sea, era muy diferente. Es más difícil mantener a la gente. Pero bueno. Bueno, yo el primer recuerdo que tengo de campeonatos aquí en Canarias, principalmente, eran campeonatos de eso, de 8 o 9 horas el mínimo. Es decir, se hacían interminables. O sea, era entrar y pasar el día completo allí y una categoría podría estar 2 horas sobre el escenario y no habían tantas modalidades ni tantas categorías, pero se hacía bastante largo. Luego, el sistema además, de comparaciones que había. otra cosa que creo que también se ha perdido en las competiciones era lo de traer a los invitados, ¿no? Que creo que antes era algo más común. O sea, era un poco el reclamo para los campeonatos locales o regionales era el traer al posador y a lo mejor habían competiciones donde habían 6, 7 posadores, incluso habían, recuerdo, que habían culturistas que tenían como profesión eso, es decir, recuerdo un grupo de holandeses, yo no sé si te recuerdan quiénes eran, pero eran unos holandeses que iban haciendo un tour por toda España y participaban en los campeonatos, iban disfrazados, uno de indio, otro de... y hacían exhibiciones bastante curiosas. Aquí los trajeron un par de veces a Canarias no recuerdo exactamente qué marca era la que los llevaba, no sé si Multipower o algo así. Y nada, era otra historia, era, no sé, quizás que nos preocupábamos más se preocupaban más por el espectáculo o por intentar inculcar la pasión en el público. El espectáculo, cuando tú me hablas, estaba en el promedio que son las 2 horas y media, 3. Sí, claro, exacto. Sí, aquello se iba de madre, eso está claro. Otra cosa también les quería preguntar era porque una de las cosas que yo recuerdo también de los primeros gimnasios era que solían tener tarima. Yo no sé si eso lo han tenido en otros gimnasios porque era algo que me llamaba la atención. Gimnasios que tenían ambiente muy culturista tenían su propia tarima, o sea, un escenario que en alguna vez se lo usaban para competiciones, ¿no? Digamos de intergimnasio, pero mucho para que la gente posara. Eso es algo que hubo tiempo donde se perdió y dejamos de verlo, ¿no? Yo imagino que cada sitio tenía sus peculiaridades. En el gimnasio nuestro lo que teníamos era el rincón bueno de luz y espejo, que había bofetadas por estar en aquel trozo. La tarima teníamos una tarima desmontada, pero es cuando hacíamos el social o tal para montarla. Normalmente no estaba montada. De hecho, eso que dices tú del punto de luz y tal, el Gold Gym de Los Ángeles tiene un cuarto solo para posar, el cual tienes todos los espejos para poderte ver en todos los ángulos. Entonces era una cosa que, pero también volvimos a las mismas, porque se vivía un poco más todo esto. Entonces lo hace un momento el caso de los posadores invitados. Mira, los posadores invitados. Hace ya muchos años estuvo aquí, hablamos de muchos años, Sergio Oliva. Bueno, empezando por Arnold. Sergio Oliva. Steve Reeves, que vino también. Robbie Robinson. Vinieron mucha gente buena, eso en los años 80, antes de que empezásemos con el boom de los profesionales. Nos traía un señor que a algunos le sonará, a otros no. Se llamaba Paco Arce. Y era el que se encargaba de traer a estos señores.
Bueno, gracias a él tuvimos la oportunidad de ver, pero entonces merecía la pena. ¿Por qué? Porque con 3 horas y media te esperabas hasta el final para ver el posador. Carlos y yo hemos traído posadores invitados. Con lo largo que son los campeonatos, cuando ha llegado el momento que ha salido, hemos tenido que decir, vamos a sacarlo ya, porque si no, aquí no queda nadie. Entonces dices, ¿para qué voy a gastar el dinero como promotor en invertir, en traerme un posador? Si resulta que no lo va a ver nadie. No lo va a ver nadie. Y no hay cosa peor que cuando se queda todo vacío. ¿Eso hace 20 años atrás? Pues no habría ocurrido. Eso en Madrid... Ya ha quedado todo el mundo hasta el final. Yo en Madrid recuerdo, no sé si fue Alfonso con su... Cuando Alfonso empieza a hacer el Francisco del Hierro, que yo creo que es, estoy seguro Sí. que es el campeonato que inicia social, que me corrija Santi, empieza en el 86, y es el campeonato que luego ha tenido una trascendencia, bueno, no solo trascendencia, sino del 86, hoy se sigue haciendo, y ahora es un campeonato oficial metido en nuestro calendario, ¿no? Y yo recuerdo, no sé si era exactamente en el Francisco del Hierro, que aparte de que Alfonso daba unos trofeos como los de Fórmula 1, unos trofeos de 1,5 metros de altura, trofeos de 1,5 metros, el público se volvía loco. Ahora yo quiero hablar de eso porque el público de Madrid que en esos campeonatos era como el Calderón en su mejor momento, vamos, o sea, una cosa tremenda de pasión, ¿no? Y ahora que hablabais de los posadores invitados, en esa época se trajo a varios. Se trajo a Troy Zucoloto, se trajo a Jim Quinn, Santi se acordará de él porque rompió la prensa del Francisco del Hierro, el animal ese. Se trajo también a Joseph Grolmus, ¿os acordáis? El campeón del mundo de 90 kilos. Y a los holandeses, ¿verdad, Santi? Vinieron un par de chicas. Vino Juliet Berman, ¿cierto? Y vino otra que estaba mucho más fuerte. ¿No te acuerdas? Una rubia que estaba muy fuerte. Annie Van Haken. Esa. Eso es, José. Annie. Y también a un inglés muy grande. Es que no me acuerdo el nombre del inglés. Un inglés bastante grande también lo trajo mi hermano Alfonso un par de veces al Francisco. Yo del que más me acuerdo... ¿Era blanco o negro? Negro. Selwyn Cottrell. ¿Cómo, José? Selwyn Cottrell. Selwyn Cottrell era. Ese vino al Francisco de Hierro. Se hizo el kilómetro por España como no te puedes imaginar. Ese llegó hasta Huelva. Ya. Y hay que recorrer, ¿eh? Hay que recorrer. Era profesional, iba haciendo plazas pequeñas y plazas grandes. Pero mira, Mincho, todo viene por lo mismo. El Francisco del Hierro, por hablar del Francisco del Hierro ahora mismo, ya tenía su propio público. Porque el gimnasio del Francisco del Hierro era un referente de culturismo donde cualquier español pasaba. Era como el Gold Gym español. En miniatura, sí. Pero como todo el mundo, los culturistas iban. Y era raro. Y luego, claro, los que estaban de allá, que tenía mucha gente y mucha afición, con los amigos, se movía mucha gente. ¿De dónde venía? Principalmente. De todas formas, Madrid ha tenido una trascendencia siempre de gimnasios de barrio, mucho más que los demás. La prueba es que todavía continúan algunos gimnasios pequeños, no, bastantes gimnasios pequeños funcionando, mientras que en Barcelona, por ejemplo, han desaparecido de muchas ciudades grandes. Porque tenías ahí un montón de gimnasios. Yo creo, me vas a permitir, yo creo que yo tuve la suerte de que empecé en el 85 compitiendo, o sea, perdón, yendo a un gimnasio de culturismo, y mi primer gimnasio fue el Francisco del Hierro. Eso fue una bendición para mí en mi vida, una cosa que me ha influido muchísimo. Y participé en la primera competición social, ahí fue social, que hizo Alfonso. Y yo creo que ahora que no está, es justo decir que Alfonso Gómez cambió el culturismo nacional en este sentido. O sea, el primer campeonato social que luego trasciende grande y con lo que ello lleva, ¿no? Que estamos hablando del público enfervorizado, de un público muy fiel y de muchos competidores, es Alfonso. Alfonso que con esos trofeos, con esa pasión que pone él en todo lo que hace, y empezamos, creo que la primera edición seríamos como 20 personas, pero el público se subía al tarima. O sea, la pasión del público era una cosa exagerada. Pero yo creo que eso es todo por el corazón con el que se montaron esos campeonatos, ¿no? Por la pasión que se puso ahí, sí, del organizador y de la gente que él tenía alrededor. Y luego yo creo también el conglomerado de gimnasios populares que había allí. Pues tenías alrededor, tenías el de Dino Camerlengo, tenías los de Salvador. Había muchos más. Había un bloque de gimnasios que el público de unos y otros iban por rivalidad, iban unos a otros y
generaba un volumen de gente bastante interesante, además Sí, todos sí, sí. aficionados. En Vallecas había un montón de gimnasios que llevaba gente Muchísimos. al Francisco de Además, Hierro. ¿sabes qué era lo bueno? Que todos esos gimnasios habían salido del mismo sitio y mantenían un buen vínculo. Sí. Muchos de los gimnasios que se montaron o eran, empezando, por poner una raíz, empezaríamos con Salvador, de los alumnos de Salvador, cada uno va montando su gimnasio, unos cogen más fuerza, otros más fuerza, pero todos estaban entre sí relacionados. ¿Qué pasa? Que era como una de la araña, echabas una gota y todo el mundo acudía. Sí, porque, por ejemplo, Efectivamente. Rosa viene de la rama que tú dices de Luis Crespo, ¿no? ¿Verdad, Rosa? Tú empiezas con Luis, Sí, yo empiezo con Luis. que Lo que también pasa sale que de Salvador. Tuvimos una estrecha relación con Salva porque, aparte de que Salva venía a entrenar al gimnasio de Luis en las últimas preparaciones que él tuvo, El de Entrevía, ¿no? en verano íbamos a entrenar al gimnasio de Salva. Entonces nosotros, además, de hecho, me acuerdo de Salvi, de Salvador Junior, en los campeonatos en los que empezaba a competir de Junior, que había ese Olimpia Junior que se hizo, en el cual él compitió. Yo tengo por ahí fotos de Micho, además. Antes Me examiné de juez ahí en ese campeonato, Rosa. yo todavía estaba... Antes, cuando habéis hablado del tema de las discotecas, me acuerdo, ya hace, no del principio, un campeonato que hubo, pues yo tengo muy mala memoria con el tema de los nombres, pero seguro que Mincho se acuerda, porque además él trajo un tinte que en ese campeonato le dijeron que no podía traer porque estaba prohibido. ¿Era un campeonato de Madrid? ¿Puede ser? En Madrid, en una discoteca. ¿Un campeonato de Madrid en una discoteca? No, ¿Que tú saliste con un bronceado dorado? No era regional, no era regional. Porque no, era nacional. Era nacional. Y tú ibas con un tinte dorado. Sí. Que lo traían, en ese campeonato juzgué yo. Que lo trajo él. Pues muchas gracias, porque me llevé 500.000 de la época. Tú. En ese campeonato juzgué yo. Sí, me acuerdo yo de eso, sí. El campeonato que dice Mincho, sí. Que fue una discoteca muy grande y no me acuerdo. Sí, en el Alcalá Melilla Castilla. Me acuerdo. Sí, los primeros campeonatos que se hicieron en Madrid, si os acordáis, como bien dice José, fue Salva el que plantó la semilla y todos los discípulos de Salva tenían sus propios gimnasios. Mi cuñado Paco, Luis Crespo, etcétera, etcétera. Y los primeros campeonatos que yo recuerdo de haber ido eran en el Cine San Diego. Sí. San Diego era una institución, ¿eh? Era una institución, San Diego. Era la zona que conocía Salvador, que era la zona de Puente Vallecas. Y el primer presentador que recordaré es al amigo Eduardo Franco, que todavía le seguimos por ahí por las redes. Yo me acuerdo siempre de los campeonatos, de ser un chaval, tener pues 11, 12 años, ir a ver allí a competir a mi cuñado, ir a ver competir a mi hermano y a todos los que pasaron por Madrid en aquella época, que era cuando empezaba. Pero ya te digo, yo creo que San Diego es el referente más importante. El Olimpia de Salvador organizó allí en San Diego, que tuvo 2 sesiones, mañana y tarde. Acabando la primera sesión de las semifinales, montaron el San Diego, que entonces ya también era un salón de banquetes, montaron las mesas, comimos allí, quitaron las mesas y seguimos la competición. ¿Eso qué año fue, Carlos? ¿Te acuerdas? Eso quiero pensar que eso debe ser en el 80 y... no me acuerdo. Es que yo participé en un Olimpia que no sé si se hicieron más Olimpias en el San Diego, pero se hizo uno en el año... se hicieron varios porque yo también competí en varios Olimpias de San Diego. El 86, yo recuerdo el 86, que ganó Jorge Serrano, que en ese momento era el mejor culturista de España, con Lucena, que ganó su categoría de peso medio, y el canario Pedro Pérez Torres, puede ser, que fuera a ganar el ligero. Puede ser. Puede ser, sí. Compitió Juan Marco en... Y ese año hubo ese Olimpia nos dio Juan Marco. Sí, y yo recuerdo el San Diego. De invitados y traer gente, yo me acuerdo que nos trajimos una vez al Jean-Pierre Fus. Sí, correcto. De invitado, y le pusimos un chaval, un traductor que iba con él a todos los sitios, lo pusimos en un hotel, y ese hombre comía 24 horas. Solo tenía una comida que empezaba por la mañana y acababa por la noche al día siguiente, 24 horas. Y cada 10 minutos me llamaba el chaval que le poníamos, oye, que quiere ir a comer, y otra vez a comer, y oye, que quiere ir a comer, y otra vez a comer, y aquello era una fortuna, aparte de lo que le íbamos a pagar los viajes. Y digo, mira, cogimos unos botes de proteína y vente para acá, y cada vez que te quiere comer le pones proteína, y luego yo digo, era imposible, comía como un salvaje. Sí. Así era de grande el tipo, ¿eh? Era gigantesco ese hombre. Bueno, de todas formas, hablando como hablaba...
Pues perdóname, Santiago, habla tú. Habla. No, como decía Mincho, hablando del público que llevaban a los campeonatos, yo me acuerdo de aquella época que competía mi hermano y competía más gente dentro de lo que era el gimnasio, de haber cogido y alquilar autocares para ir autocares enteros. Nosotros en mi familia somos 6, íbamos mi familia, que ya éramos bastante, más luego la gente del gimnasio. Haber subido a Barcelona, un campeonato que hizo el amigo Torrent, un campeonato de España, que como dice Mincho, compitió mi hermano y compitió Jorge Serrano también, y José también compitió en aquel campeonato de España que organizó el amigo Enrique Torrent. Haber subido a otro campeonato también en autocar en Sitges, un campeonato de España, que ahí entrenaba con nosotros Marcos Chacón. Marcos Chacón. Y también ganó Marcos en aquel campeonato. Sí. Me acuerdo perfectamente que gestionabais vosotros los hoteles, además en Calella, para que subiéramos desde Madrid en el autocar. Ese lo hicimos en Castelldefels, el hotel estaba en Castelldefels. Sí, ya te digo, no lo gestionáis vosotros. Y también a la tierra de Mincho subimos, ese con otras siglas, a un campeonato de España de Guava, que no sé quién lo organizaba allí, que estuvimos también alojados en el famoso hotel El Toro, me parece que era. Ah, qué bueno, en el Toro, de Pamplona, sí. El Toro. Ese campeonato de España lo ganó el Francisco del Hierro, porque, o sea, ganó llevamos un buen equipo. Ulises también hizo medalla, también Gormaz también. Hay que decir que de este tipo de autocares y afición, de esto ya, la última vez que he visto uno ha sido en el Campeonato de España, este último, en Andalucía, allí en Málaga, con Carlos. Que llevó a la familia, a la madre, a la tía. Hay que hablar de genial. Eso, ¿eh? O sea, yo no me di cuenta de que era hasta que oí la voz de la madre o de la tía que me recordó 15 o 20 años atrás. Y yo, coño, esta voz la conozco. Y era la madre otra vez dando afición al... Joder, qué genial. Una familia completa en autobús allí, madre mía. José María nos puede contar un poco de ese momento, a ver cómo lo vivió él con Carlos y la familia de Triana. Eso en Estábamos todos, ¿no? Ahí. Estábamos todos los presentes. Eso yo no. En los campeonatos en Andalucía nunca ha sido tan raro. Hasta hace poco, si bien es verdad que el número 1, el que más a gente ha arrastrado, pero no ahora. Eso desde los 80, 90 y 2000 y durante las 3 épocas que ha competido, Carlos Cabello ha hecho una parte en este tema, porque yo recuerdo perfectamente haberle visto llegar con 150 personas a un campeonato. O sea, no eran un autobús, eran 3. Era una cosa que era espectacular. Pero sí es cierto que quizá aquí algo que tampoco nos parece tan imposible, no tenemos que llevar la vista tan atrás. Me gustaría también reflexionar un poco de que el público es lo que nos ha permitido crecer en el campeonato, porque al fin y al cabo, en aquel entonces era la principal fuente de financiación que teníamos cuando íbamos a hacer un campeonato. Si tú querías hacer un campeonato y querías que el campeonato repitiera y no te querías arruinar el primer campeonato, pues no te quedaba más remedio que contar con el público como el ingreso principal de todo el sustento financiero. Entonces, eso es lo que posibilitaba, por ejemplo, que hubiera campeonatos en sitios como Madrid y no lo hubiera en otros sitios. Eso es una cosa que también, por ejemplo, en Andalucía nos ha hecho un poquito más especial en cuanto a que ciudades como, por ejemplo, Huelva empezó a celebrar su provincial en el año 82. Si desde el año 82 se hace una cosa en un sitio tan pequeño como Huelva, pues imagínate lo que se ha hecho en Sevilla, en Málaga, en Cádiz, donde el culturismo es por bandera anual, año a año. Ustedes sabéis que hasta ahora nosotros seguimos haciendo provinciales, gracias a Dios, durante todos estos años, y que, por ejemplo, Huelva ya va por la edición 30-31. La provincial de Sevilla lleva por de 40 ediciones, que de Cádiz llevarán casi las mismas, de Málaga seguro. Es decir, nosotros estamos contando con el público como el único sustento financiero. Quizás es algún aspecto que no hemos tratado aquí. Hemos ido hablando de las memorias, se nos ha olvidado pensar que ese quizás es parte de por qué se desarrolló el culturismo más en un sitio que en otro. Ahora podemos pensar que incluso los campeonatos se hacen, a veces tú puedes pensar en un campeonato grande, internacional, con un público que es exiguo, que puede ser más o menos importante, pero si tú quieres hacer un campeonato tipo promesa, quieres hacer un campeonato para la gente que quiere empezar a competir o quiere hacer un campeonato regional, incluso me atrevo a decir, como no cuentas con una cantidad de público suficiente, estamos en un buen problema, porque como ustedes saben, los sponsors ayudan poco y cada vez menos.
De todas formas, también hay que reconocer que Andalucía, hemos hablado de Madrid como fuente de una afición muy mantenida, muy constante, muy fiel, pero Andalucía también, y Andalucía tiene un bagaje de campeonatos y de campeones muy largo y tiene otra escuela. En Sevilla, por ejemplo, ha habido mucha gente, de los hermanos Ruth, Pedro Conrado, un montón de gente. En Málaga, Manuel Lucena y más gente que ahora no viene a la cabeza. Entonces, y Andalucía, cualquier campeonato que se hacía en su momento en Andalucía, era lleno seguro. Andalucía siempre ha tenido un éxito de público. Yo no es por hacer la pelota aquí a mi amigo José María. No, no se trata de la pelota. Hay que reconocer que Andalucía, yo a los campeonatos que he asistido, el último, el Campeonato de España, de público, hay siempre mucha afluencia de público. Sí. Tanto los que hacen ahora como los que hacía, lo que dice José, los que hacía Manuel Lucena. Yo me acuerdo de un Campeonato de España, lo mismo. En Málaga, en un polideportivo y tenerlo lleno de público. Siempre Andalucía atrae a mucho público. No sé por qué será, si porque también mantienen más los gimnasios caseros o gimnasios de barrio al haber más pueblos. Date cuenta de una cosa. Nosotros estamos contando mantienen culturistas. La expansión de los gimnasios grandes se debe porque hay núcleos de población, como puede ser Madrid y las ciudades de los alrededores, que tienen cientos de tener las grandes instalaciones que necesitan 2.000, 2.500, 3.000 socios. Pero la mayor parte de las poblaciones que todavía hay en Andalucía, hay muchas, quitando por supuesto las capitales, que andan en el entorno de los 50.000, 30.000, 25.000, 60.000. Y en esas todavía los gimnasios masificados no se atreven a entrar porque no es negocio seguro. Y por lo tanto todavía el gimnasio lo sigue regentando el culturista del pueblo. Y eso es lo que nos ha permitido seguir, incluso, como ustedes saben, pasó hace mucho tiempo que llegaron los Memphis Sick y durante unos pocos años atrás la mayor parte de los competidores que tenían ustedes en Madrid o que tenían en Cataluña eran Memphis Sick. En Andalucía nunca nos ha pasado eso. Siempre hemos tenido más culturistas que Memphis Sick. Esto es algo que, por ejemplo, Juan Marcos siempre me lo recordaba. Decía, soy el último reducto del culturismo de España. Nosotros... En un campeonato de Málaga, pues había 15 culturistas, perdón, había 15 Memphis Sick, pero había 25 culturistas. Santi te lo puede decir porque nosotros cuando vamos al Campeonato de España o normalmente siempre solemos ser de Madrid, aunque van más, pues siempre Santi y yo nos movemos un poco más, por lo menos en los últimos años. Y es verdad que una de las cosas que hablamos muy a menudo es que no sabemos por qué. Puede ser por eso, porque Madrid, al ser una capital, es verdad que hemos perdido prácticamente casi todo en los gimnasios de toda la vida, de culturismo. Hablamos muchas veces, Santi y yo, que nosotros en Madrid tenemos el menor nivel que tenemos, estamos hablando a nivel regional, no a nivel internacional, es en las categorías de toda la vida, en las categorías de culturismo. Incluso nosotros hemos hablado que nos sorprende muchísimo Cataluña. Cataluña tiene un nivel a nivel de culturismo en los campeonatos regionales que yo he alucinado, y lo hablo muchas veces con Santi, en los campeonatos de España nos sorprende mucho Cataluña en eso, en que el 100% estáis a mucho más nivel que nosotros en culturismo. ¿Pero por qué? Porque es lo que hablamos antes. Si nos fijamos ahora mismo en el porcentaje de atletas que tenemos en un campeonato regional o nacional al porcentaje que había antes, hemos multiplicado por 500. O sea, de tener a lo mejor 80 o 100, vamos a poner un número exageradísimo ya, a tener 200. Nosotros creo que el máximo que hemos tenido en un Francisco del Hierro, en la mejor época, era unos 5 años, eran 200 y algo. Atletas en un Francisco del Hierro, regional, estamos hablando. Y es cierto que el público no ha avanzado tanto en porcentaje de atletas. No, ha disminuido. Ha disminuido, pero ¿por qué? Yo creo que se achaca mucho a eso, a que los gimnasios de culto, los gimnasios de culturismo, los gimnasios de toda la vida se han perdido. Entonces, ¿qué ocurre ahí? Que antiguamente éramos un equipo. Competía nuestro colega y íbamos todos los del gimnasio, pero es que luego, aparte de que íbamos todos, pues ya iban los amigos, las novias de los amigos, o sea, éramos los del gimnasio más los amigos, pero es que luego, después del campeonato, quedase como quedase, ya te ibas o a comer o a cenar, y ahí comentabas, porque el otro, porque tal, porque era como un culto, era como llegaban los campeonatos y era lo que te unía. Ahora, claro, el problema es que eso, por lo menos en Madrid, se ha perdido mucho, o sea, porque tienes, tú lo sabes, Mincho, o sea, tienes gimnasios como el Francisco del Hierro y tienes preparadores buenos que son los que van atrayendo a esa gente. Pero claro, ya no tienes... Yo voy a meter ese enganche. Como no estuve el otro día en las
estupendísima tertulia que tuviste, hablando de los entrenadores, voy a meter mi cuñita. Y yo creo, Rosa, que esto que estás comentando tú, se debe, creo, en mi opinión, se debe a que antes había sentido de gimnasio, es decir, con lo que habéis dicho antes, el dueño del gimnasio del pueblo correspondiente entrenaba a su gente y iban todos a los campeonatos. Y sin embargo, ahora a los competidores los llevan entrenadores, no los dueños de los gimnasios. Entonces van los que compiten. Antes iban todos los del gimnasio con familiares y ahora solo van los que compiten con su team. Ahora le llaman team, ¿sabes? En inglés, team. Sí, ¿no? Caco se ríe porque... No sé si a vosotros os gustan las territoriales, pero por ejemplo en Madrid los campeonatos de no competitivos este año no hemos podido empezar con ellos, entonces no lo podemos contar, pero los campeonatos de promesas y principiantes, que ya llevamos 3 o 4 años largos o más, porque yo tengo la memoria en eso, que no me suelo acordar mucho, pero de principiantes, o sea, hablo de estar chequeando todos los atletas que competían en esas categorías que no hubieran competido nunca en ningún sitio. O sea, y hemos tenido, a lo mejor, creo que la media eran 80, 60, 50, 80, creo, porque la estadística sí la llevo, y era bestial el público que teníamos en Alcalá de Henares. O sea, nosotros Sí. a menor nivel de campeonato, más gente tenemos. O Pero sea, eso es increíble. siempre. Eso Hermanos, familia, los primos, la tía, Tú lo has tía. dicho ahora mismo. Tú lo has es dicho. siempre. Eso es siempre. Es Un campeonato, cuanto el nivel es más bajo, atrae más familiares. Son nuevos y llegan nuevos a este mundo. Sí. Familiares, amigos, primos. A medida que vas subiendo el nivel, vas reduciendo Claro. el círculo de acción. Y en un campeonato de Europa Llegas a del un mundo no hay nacional o nadie. ya va el entrenador, los dos allegados y el primo. Y si es un Claro. internacional, el entrenador y el atleta. Pero eso lo hemos vivido todo. Yo puedo recordar mi primer campeonato de España, bueno, no, perdón, el primero no, el de 2003, campeonato de Canarias, perdón, antes de ir a Huelva, que tengo la foto por ahí guardada de al acabar el campeonato, lo que esperaron para ver el final del campeonato, se esperaron al absoluto y todo, y habrían 60 personas entre familias, amigos, conocidos y demás que vinieron a verme ese día. En cambio, recuerdo el campeonato del mundo profesional de hace 2 años, paseando solo por Benidorm por la noche después del campeonato, yo solo. Sí, yo sí. conmigo, Cuanto más bueno, alto es el nivel, es peor. claro. Entonces, bueno, Rosa, lo que decía antes Rosa, hablando del público y de la vinculación a los campeonatos, cuanto más público, cuanto más de principiantes del Bueno. campeonato, ¿no? Sí, nosotros hemos hecho otro campeonato en los últimos años, todavía de más niveles que el Francisco del Hierro, que ya cogió nivel, que era el campeonato del Max Fitness de Eduardo López. Ujú. Y ese es el Me refiero a campeonato. eso. Me Sí, refiero a eso. acuérdate que nos tuvimos que ir de Getafe porque o sea, no cabíamos ahí, no cabíamos. Sabíamos, sí, sí. O sea, campeonatos donde no se refería a ese- cabía. Claro, yo me refería a ese campeonato, además un campeonato que eran totalmente principiantes, que luego es verdad que posteriormente, en estos últimos años, se les permite ser principiantes o nobles, que les tenemos ahí un abanico de que no hayan quedado entre los 6 primeros Sí, a nivel promesas. nacional. Que claro, porque principiante no vamos a tener todos los años 100. O sea, es que el primer año tuvimos 100. Es que además era la entrada gratuita, porque en Getafe se lo daban gratuito al gimnasio Más Fitness, a Eduardo, y es verdad que fue impresionante. Pero es que todos los campeonatos, incluso este año y el año pasado, que hemos tenido 2 en cada parte de la temporada, el Más Fitness en la primera parte y el Total Activity, y es que son los campeonatos que ya tengamos 50 atletas, 60 atletas o 70, es que se multiplica por 4 la gente que viene a verlos. Entonces yo, de verdad, muchas veces lo pienso y digo, ¿por qué luego en un campeonato un poquito más de nivel, Francisco del Hierro, por ejemplo en Madrid, en cada territorial los vuestros, ¿qué pensáis que puede ocurrir a partir de ahí? Que Muy nos pasa sencillo, ahora? Rosa. Porque antiguamente no pasaba eso. O sea, antiguamente, Sí, en la pasaba. época, pues yo no lo recuerdo. Yo los años 90 no recuerdo. Íbamos todos a... Es verdad que solamente había culturismo, ¿vale? Es verdad que solamente había culturismo. Pero era un culturista y 10 amigos detrás. Es que ahora... Eso tiene varias explicaciones. Vamos a ver. Hemos hablado de los campeonatos de los años 80. Bueno, yo te hablo de los 90, yo en 80 todavía... No, yo creo que quiero hacer una especie de derivación y explicar cuál es mi teoría. Aquí, los que estamos aquí, todos hemos conocido que, como otro sitio, como otros deportes, como otras actividades, el culturismo también tuvo su moda. Es decir, todo el mundo quería ser culturista en los años 80, 85, 86, 87, al calor de las películas de Arnold, de Stallone, de Van Damme, de lo que fuera, pero todo el mundo tuvo su época de ir al gimnasio y querer ser culturista.
en ese momento era cuando proliferaron los campeonatos en España. Y el público se veía en entornos que no eran demasiado grandes, es decir, podíamos tener 200, 300, 400 personas, y evidentemente se llevaba a colapsar la entrada y era mucho más animoso, pero era porque, digamos, que el caldo de cultivo de todo lo que tenía que ver con el culturismo en aquel momento era referente. Y una cosa muy importante, ¿cuánto duraba un campeonato ahí? 2 horas, 3 horas, si querías ver un campeonato, un Open. Ahora todo esto ha evolucionado. Ahora ya no estamos en el candelero, no estamos ni mucho menos de moda, más bien estamos bajo de moda, y aparte tenemos campeonatos que son insufriblemente largos. Yo no permito, por ejemplo, que un familiar me vaya a un campeonato de Andalucía por la mañana a las 9 de la mañana y se tenga que ir a las 5 de la tarde, porque a ese señor no lo volvemos a ver nunca más en la vida, y puede ser su hijo, su hija o lo que sea, la campeona o la vicecampeona, lo que sea, porque nos lo hemos cargado. Esa es una de las explicaciones, por ejemplo, por qué en los campeonatos de Andalucía nosotros los partimos. Es decir, hacemos una sesión de mañana, empieza a las 11, termina a las 2, 2 y media, cortamos y luego por la tarde seguimos, porque si no, los familiares no nos vuelven a ver. Esa es una de las fórmulas que nosotros ideamos para que continuáramos teniendo público, gracias a Dios. Y separáis, el problema del José María, público es ese, separáis, sí, separáis nosotros las categorías. las categorías como si fuera competir el sábado o el domingo, pero en lugar de eso es sábado por la mañana y sábado por la tarde. Entonces todo el mundo sabe a la hora que sale la categoría de la persona. Igual que nosotros aquí, que para no tener, ha habido veces que hemos hecho unos... Esa es la cosa, Rosa. Tú imagínate, si esto se puede hacer en un campeonato regional, imagínate en un nacional, esto es inviable. Sí, pero José María, yo me acuerdo antiguamente que tú te ibas a un Olimpia, que era un Open de culturistas, que bueno, Mincho lo puede decir porque él estaba encima de la plataforma y yo le estaba apuntando, y no tenían ni idea ni cuándo salían ni el horario. Hoy en día los atletas, por lo menos a nivel regional, y Mincho te lo puede decir y vosotros también lo hacéis porque tengo constancia, los atletas nuestros tienen un guión, pero un guión de que yo se lo mando por correo 4 o 5 días antes, con las categorías que van a salir las primeras. O sea, vamos a ver, Memphis primero, de menor a mayor. O sea, tampoco le va, porque si salen 3 categorías o salen según el corte, lo tienen todo. O sea, horario de mañana, horario de tarde. El problema es que tenemos más categorías, termino. Tenemos más categorías, es verdad, pero era lo que hablábamos el otro día. Las categorías que tenemos ahora mismo son categorías, las nuevas, Men Physique, Bikini, que son más, a lo mejor más individualistas, no traen tanto público. Es verdad que traen más público porque si son 80 atletas, pues te traen por lo menos 80, pues 80. Pero es verdad que todavía, por lo menos yo pienso, que el público que está viniendo a los campeonatos son más de los culturistas de toda la vida o de los principiantes, de verdad, porque es que en cuanto que eso, de hecho nosotros muchas veces en Madrid, a los culturistas, que es una putada para ellos, con perdón, y Mincho lo sabe, los hemos sacado los últimos. Nosotros lo también en su día para que ya no fueran los últimos, sino para que no tuvieran la experiencia de tener que salir a veces y que haya mucho menos público de lo que haya normal. Pero vuelvo a repetir. Esa es la idea, sí. Nosotros, si hacemos campeonatos de principiantes, provinciales o de un nivel medio-bajo, significa fundamentalmente que el público que vamos a atender son los familiares, los incondicionales, los que iban hace 30 años iban y hoy siguen yendo. ¿Qué es la diferencia? Que antes había afición que iba a ver los buenos y ahora ya no lo hay. ¿Por qué? Pues no lo sé si son por las redes sociales, no lo sé porque la gente son tan individualistas que les da igual, o por el acceso a los streaming que hay de los campeonatos, o porque son muy cómodos, no lo sé. Pero eso ya no está hoy en día. Yo recuerdo perfectamente de haber ido a las competiciones que organizaba Juancho en San Sebastián, estar siempre hasta la bandera y ver que competidores vascos, cuando salían del campeonato interregional, el mejor quedaba quinto o sexto, porque no había ninguno que arrastrara gente. Era gente que no, pero sin embargo, aquello estaba lleno hasta la bandera. Y era porque querían ver culturismo de lo bueno y de calidad. Bueno, San Sebastián ha sido siempre pagando diferente. 30 euros de entrada. Sí, eso... pero estaréis conmigo que era inexplicable cómo el Muscle Power, sí, cómo se ponía hasta arriba, porque como dice José María, es que vascos había pocos y quedaban mal. Pero sin embargo, bueno, también era, yo creo, mucho el calor. Al ser un Open, bueno, había varias categorías, ¿no? Pero se juntaba lo mejor de España. Era otro formato. Lo mejor, hombre, había dinero. Eso pasó también, por ejemplo, en la FIFOR, lo puede decir los dos hermanos Ramos. Eso es porque el formato era mucho más
razonable, es decir, no era un Sí. campeonato de 10, 12 horas, era un campeonato de una serie de horas donde tú veías la calidad concentrada en 2, 3, 4 horas, que era lo máximo que se puede aguantar. La Fit Es que tú Four- ves hoy en día Fit una Four imagen que de la las- Fit Four y se te siguen poniendo los pelos de punta. La Sí, Fit sí. Four que estás diciendo es el único sitio donde yo he visto que Cándido utilizaba una de las gradas del centro San aquel, Jordi. El Palo San del Jordi. Palacio, lo utilizaba la grada como expectación para el escenario, la ponía una de las gradas. Es el único sitio donde he visto casi 2000 y pico personas en las gradas viendo el campeonato. El único sitio donde yo he visto un movimiento de 2000 y pico personas allí en 1 hora y cuarto aglomeradas. Pero también volvemos a las mismas, Carlos. Primero, lo mejor de lo mejor. Lo acompañado mejor de de una lo feria. mejor era, desde luego. Pero lo más importante, era un espectáculo. No duraba más de 3 horas y media. No, la Fit Four era Cualquier un cosa que espectáculo pase de de 2 esto, horas y la pico. gente no lo aguanta. Si lo estamos viendo cada 2x3, que la gente lo aguanta, que tenemos que hacerlo así porque es lo que nos piden. Sí. ¿Y por qué es lo que esto? Pues también, porque nuestro deporte son muchas categorías y todo el mundo tiene derecho. Y el espectador, a lo mejor, si te pones a mirar, sería el mismo número, solamente que va entrando, va saliendo, no se quedan. Cosa que antes, por ejemplo, como eran 2 categorías, 3 categorías, se quedaban hasta el último momento. Sí. Porque no pasabas 3 horas y media, 4. Ahora no, ahora es que. Bueno, hoy en día son muchas en una categorías. competición empiezas con todo el aforo lleno. Cuando salen los men's physique y desaparecen ya de la competición, ves que el aforo queda un 10, un 15% vacío. Pues Sale la siguiente categoría, te queda un 20 menos. Es decir, cuando la gente compite, su corrillo, sus parientes, sus amigos salen, se hacen la foto y se van. Sí. De hecho, te quedan plaza. Cuando llega la tarde. Claro. Y allí en Cataluña, no sé si lo hacéis vosotros, la verdad es que no me he enterado, no me he fijado, pero allí en Cataluña la categoría de bikini la tenemos al final. Es la que cierra la competición. Nosotros en los últimos años también. Es la única manera de que cuando salen culturistas, sale tal, pues tienes el escenario, el público viendo la competición, porque es que si no nos pasaba que cuando llegaban los pesos pesados de los culturistas estaba vacío. También tengo que decir una cosa, las chicas tienen una afición y un gag detrás brutal, ¿eh? Un gancho brutal. O sea, yo la primera vez que hicimos este cambio de poner la categoría al final, llevábamos ya, en Cataluña hacemos el campeonato una jornada de mañana de una tirada hasta las 2, 2:30 o las 3. Y cuando llegábamos ya, pues acaban las categorías de culturismo, clásico, todas, y van a tocar las chicas, y yo pienso, bueno, ahora tocan las chicas. Cuando la presentadora dice, bueno, y ahora vamos a la categoría bikini fitness, se oyó en el escenario, que estaba abarrotado el teatro, no se había movido nadie de la butaca, se oyó, ¡oh! Como si fuera que iba a salir el... O sea, fue brutal. Nos sorprendía a todos los que ¿qué ha pasado aquí? Ese es el nuevo Tienen culturismo. sus propios fans entre ellas y se animan muchísimo, ¿eh? La categoría bikini, cuidado. En la categoría de bikini hay bastante rivalidad, ¿eh? Hay bastante... Sí, pero que tiene los corros de compañeros, de compañeras que generan mucho... Es la categoría reina ahora mismo en cuanto al número de practicantes en las especialidades femeninas. Eso no hay quien lo discuta, creo yo. Eso es algo obvio. Entonces vamos a hablar de que nuestro deporte el público, porque ha cambiado los la estructura, la forma, la evolución, el tiempo que dura un campeonato. Claro, no es lo mismo un campeonato de 2 horas que aglutinas a todo el mundo que un campeonato de 6 Ahora, o de 10. No, a esto nos tendremos que ir siempre amoldando, ¿no? Porque este deporte irá cambiando y nosotros tendremos que ir a favor de los cambios que haya. No podemos girar la cara cuando sale una nueva categoría que empieza a gustar, porque al fin y al cabo, el que llena los teatros, el que llena los gimnasios, son esos que a lo mejor tienen ahora la tendencia. Esos atletas que a lo mejor no quieren lo que queríamos nosotros o que nos gustaría a nosotros. Claro, los atletas quieren y hay que dar la oportunidad. Entonces, todo esto es un cambio, es una evolución. Y hemos de estar con la evolución. Si no estamos condenados a la extinción. Porque cada vez habrá menos. ¿Eh? Sí, acaba. Que cada vez habrá menos, porque cada vez, pues bueno, el culturismo, ¿qué pasa, José María? Los culturistas, habrá culturistas y siempre habrá gente pues que lo van practicando, pero hay otras nuevas tendencias que van surgiendo. Yo soy de los que piensan, personalmente, que el mundo es cíclico y todo es repetición. Volvemos a un momento para volver a comenzar. No hay duda. Y yo estoy convencido que todo esto que está sucediendo ahora es para un resurgir en no mucho tiempo del culturismo. ¿De otra manera o con otro tipo de concepto un poquito diferente al antiguo? Pues sí, porque el culturismo de hoy, por ejemplo, de los años 80 no es el mismo de los años 40, ni de principios de siglo cuando se hizo el primer campeonato de culturismo. O sea, todo eso ha evolucionado y creo que volveremos al mismo. Pero sí es evidente.
el otro día lo hablábamos sobre el tema de los Men Physique. Al principio, cuando empezó el Men Physique, creo que se planteó, o muchos de los competidores se plantearon pues con la idea de mantener un tamaño límite, unas relaciones que tuvimos problemas incluso cuando tuvimos que incorporar el muscular men y todo esto porque se les iba un poco de la mano a muchos. Pero si hablas con ellos, con los practicantes de Men Physique, ellos tienen el mismo talante, el mismo objetivo que tenemos los culturistas, es decir, ellos buscan tamaño y ya está, y ellos lo que pretenden o lo que quieren mucho es seguir estando en esa modalidad, seguir etiquetándose como Men Physique, pero siendo lo más culturista posible. Entonces, pero, bueno, eso... Esto no tiene más vuelta de hoja. Aquí el deporte es uno, culturismo. Sí, ya está. Luego haya 40 especialidades y tú quieras salir en la modalidad que tú quieras, pues sale la que te dé la gana. Pero esto, el deporte base, se llama culturismo. Y si no te gusta, pues tienes un gran problema. José María, el atletismo es único. Atletismo. Dentro de eso tienes 100 metros, metros vaya, salto de altura, salto de longitud, tiro de peso, jabalina. Pero el deporte es el atletismo. El culturismo como la natación, culturismo. igualmente, claro. Y de ahí tienes las diferentes disciplinas. De todas maneras, antes cuando hablamos de las bikinis, el por qué el auge o por qué ahora vemos más afición o por qué las niñas cuando entran a competir quieren ser bikini, es que si miramos un poco la evolución del culturismo femenino, si nosotros miramos los físicos de Raquel McLeish o de previo a Corey Iverson, pues Langer. Esos físicos, si los pones ahora, los meterías como bikini. Bueno, vamos a dejarlo en body. No, yo los pondría como body fitness. Yo creo que los podría... Bueno, body fitness de las que quedarían para el final, ¿eh? Sí. Body fitness, o si me apuras alguna, como Erika Mes, o como Ania Langer, que ha dicho. Yo creo que casi son más wellness. Fíjate. Wellness. Pero que era era un físico que a lo mejor, pues digamos, ahora se puede asemejar más a lo que busca una chica. También es verdad que el bikini en los últimos 2 temporadas se nos ha ido de las manos en cuanto a delgadez y... Ahora también te digo una cosa, ¿eh? Nosotros hablamos del bikini como una cosa nueva. El bikini siempre existió, ¿eh? Hace muchísimos años, la Nava... ¿Eh? La Nava tenía Mr. Universo y Miss Bikini. Sí, lo sé. Pero bueno, que la incorporamos nosotros, digamos, a nuestra... No, vamos a ver, nosotros le hemos dado la seriedad. O sea, le hemos dado la seriedad, le hemos dado la norma, le hemos puesto en condiciones y hemos puesto los estándares. Yo estoy hablando del tiempo de cuando Franz Zane, o sea, no te hablo de pocos, ¿no? Cuando Franz Zane ganó en Londres, cuando Arnold, que había el Miss Bikini. Miss Bikini eran chicas que además estaban practicando. Pasa que eran los físicos que entonces se llevaban. Pues yo te digo que yo creo que todo esto es para volver a empezar. Un ciclo. Pues sí. Pues nada, ya llevamos 1 horita, así que ya podemos... Todo lo que tú decías que la cortase. Te estaba diciendo que cortase. Baja el tasímetro, ya. Me estaban viendo venir. De todas maneras, Caco, yo no sé si vas a querer grabar esto que voy a decir ahora, pero el otro día uno de mis clientes, un chico de estos que me ha llegado de cliente desde fuera de Madrid, que no llega por el culturismo, sino porque me ha visto entrenar a uno que es muy mediático, tú me entiendes el tipo de cliente, ¿no? Este chico me decía, haciendo una crítica cariñosa a nuestra tertulia, decía, estáis hablando solamente de... Estábamos hablando de los Men Physique ese día. Estáis hablando solamente de los Men Physique que compiten. Y me dice, atención, esos no nos importan a casi nadie. No son mediáticos. Dice, ¿por qué no habéis estado hablando de los Men Physique que realmente nos interesan? Me quedé así. Por eso te decía lo de Orovets, que tiene 10.000 seguidores y gente que yo no conozco de nada porque yo no me estoy metido en esas redes, tienen 300.000, 500.000, 1 millón y no hemos hablado de esos. Es decir, quizás, viendo un poco lo que quiere decir este hombre, puedo interpretar que quizás el deporte tiene otro tipo de espectadores ahora. No hay tanto espectador de butaca, sino que hay mucho espectador de Instagram. ¿No quieres decir que también vas a cortar ya y lo dejamos para el tema mañana o hago mi pequeña reflexión? Puedes hacer tu reflexión y así arrancamos así el próximo día. Vale. Mira, quita el dedito. No es que yo creo que tenga un tipo diferente de espectadores, sino que el referente para esta gente ahora mismo es Internet y los likes, porque es de donde se gana el dinero. Entonces han pasado de ser románticos como los que salen en la plataforma, que lo único que hacen es luchar y el dinero lo tienen importante, pero lo ponen como en segundo plano,
a esta otra gente, que es la mayoría que ven y se decía en las redes sociales, donde lo que buscan en estos momentos es ser famosos, estar ahí, que se les vea y que tengan muchos likes para poder sacar a la larga un beneficio económico. Entonces, los ejemplos que tienen son esos, pero es porque eso yo no lo metería como ya en el deporte. No es una manera de ver, es que es una cosa, ¿me entiendes? Bueno, ya está. Bueno. Es un fenómeno extradeportivo, según lo dices tú, ¿no? Exacto. Sí, exacto. Pues nada, señores, gracias a todos por estar ahí. Nos vemos pronto y seguimos aquí en el canal y esperando que esto pase cuanto antes y volvamos todos a entrenar pronto. Muy bien. Yo veo que detrás tienes un sol muy bonito, unas nubes muy bonitas, creo que pasará pronto. Hasta luego. Chao. Venga. Chao.